Gente, ¿cómo andan? Esperemos que bien. Bueno, hoy vamos a ver el tema de filtros. Tengo un filtro de la empresa Maxim de octavo orden, muy interesante para ver. Y la idea es hacer una breve introducción y ya después dejar el tema preparado para poder trabajar con este filtro. El tema de los filtros es un tema bastante amplio, hay mucho contenido en internet, así que hacer de nuevo ese contenido no tiene mucho sentido, así que en la descripción les dejo algunos links de algunos canales que a mi criterio tienen algunos videos muy buenos, ya sea un poco avanzados o para principiantes, están muy buenos de todas formas. Así que bueno, para comenzar les traje la definición de la RAE. Dice que un filtro es un sistema de selección en un proceso según criterios previamente establecidos. Bueno, es muy básica esa definición. Yo traje acá algunos filtros. Aquí a la izquierda arriba se ve un filtro de nafta de auto que lo que hace, bueno, quitar algunas impurezas al combustible, y algunos también separan un fluido de otro. Por ejemplo, si el combustible está combinado con agua, este lo separa para que no vaya a la cámara de combustión la humedad. Después en el centro tenemos un filtro de aceite, ¿no? Que tiene el ingreso y el egreso del aceite, para quitar las impurezas. Y bueno, y acá a la derecha un filtro de aire del auto también. Bueno, que hay de muchas formas. Pero filtros también hay en el cuerpo humano, no solo en los autos. Por ejemplo, nosotros cuando inhalamos el aire ingresa a través de las vías nasales, pasa por la laringe, la tráquea y pasa por algunos conductos que lo que hacen es hacer que el aire gire en forma de remolino, y por efecto Coriolis este lo que hace es que las partículas se salgan del aire. Entonces el aire queda limpito para ingresar a los pulmones, ¿no? Bueno, entonces podemos decir que un filtro en electrónica, si hacemos la analogía, es separar una señal de otra. Para entender bien este proceso, obviamente hay que saber un montón de matemática, particularmente la transformada de Laplace, porque los filtros se analizan con la función de transferencia y el lugar de raíz. Y también saber un poco de Fourier, porque es importante analizar los armónicos. Pero bueno, algo de armónicos igual podemos hacer con el osciloscopio, así que eso lo vamos a hacer más adelante. Bueno, una cosa muy importante de un filtro es el orden. Por ejemplo, aquí observamos que tenemos un filtro de orden 1. ¿Por qué? Porque tiene solo una sección de filtrado. Este filtro genera una respuesta en frecuencia que se puede ver acá y corresponde a la línea roja. Acá podemos observar un filtro de orden 2, que significa que al finalizar un filtro o una etapa de filtrado ingresa a la otra. Entonces es como que tenemos un filtro a continuación del otro. Eso me hace que se genere un filtro de orden 2. Entonces, como podemos ver en este diagrama, el orden 2 hace que la pendiente, o lo que se llama roll-off del filtro, sea un poquito diferente a la de orden 1. Obviamente, el filtro ideal, ¿cuál sería? El que, bueno, viene, el que cuando empiece a actuar, por decirlo de alguna manera, que me genere una línea perfectamente vertical, y después el filtro no tenga ningún rebote ni nada. Obviamente eso es algo ideal e imposible de hacer. Pero observen que a medida que yo aumento el orden, cambia la pendiente o el roll-off de lo que sería la respuesta en frecuencia del filtro. El roll-off está definido como la pendiente de lo que sería de la función de transferencia, que eso sale del análisis matemático con Laplace del filtro, que es algo bastante complejo, pero bueno, que hay que nombrarlo, ¿no? Otra cosa que también debemos nombrar acá, que es importante, que cuando el filtro empieza a actuar, se genera lo que se llama el cut-off o corner frequency, también le dicen, que es cuando es, por ejemplo, de orden 1, genera una atenuación de 3 decibeles. ¿Y qué significa eso? Que cuando el filtro empieza a actuar o que está en la frecuencia de corte,
atenúa la señal en un 70%. Básicamente significa eso. Bueno, vamos a ver ahora algunas configuraciones de los filtros, porque pueden funcionar de distintas maneras. Estas son las 4 más comunes. La primera es la pasa bajo, es decir que solo deja pasar las frecuencias más bajas a la frecuencia de corte. La segunda denominación se llama pasa alto, es decir que deja pasar frecuencias más altas a la frecuencia de corte. Si yo uno un paso bajo primero y luego un paso alto, o sea, me va a quedar una curva así, se va a llamar rechazo de banda. ¿Por qué? Porque hay una banda en la cual no va a poder pasar la señal. Y si yo las pongo al revés, pongo este primero y a continuación este que está aquí, el pasabajo, vamos a tener lo que se llama pasabanda. Es decir, que va a haber una banda de frecuencias que estén cerca de la frecuencia central que van a poder pasar. Estas son las configuraciones más típicas de los filtros. Bueno, y existen varios tipos de filtros, más allá del famoso RC, del LC, del orden. Hubo gente que diseñó filtros, está el Butterworth, el Chebyshev y el elíptico. Bueno, acá faltaría el de Bessel, pero no, debería estar acá, pero no sé por qué no me salió en la imagen. Observen que cada uno tiene distintas características. Este, por ejemplo, es muy suave, pero por ahí la pendiente es un poquito grande, ¿no? Este tiene acá como algunos pequeños rebotes y la pendiente es un poquito más pequeña. Este también es un poquito más pequeña, acá no tiene rebotes, pero los tiene acá. Y este, que es el que vamos a estudiar hoy, se llama elíptico. Lo diseñó un matemático alemán, que bueno, después que falleció, su trabajo fue publicado y bueno, hizo un trabajo la verdad bastante bueno y bueno, hoy en día se conoce como elíptico. Es este que está aquí. De todos estos, este es el que tiene una de las pendientes mejores, ¿no? Se observan, obviamente no es vertical porque sería imposible, pero se acerca mucho a lo que sería lo ideal. La verdad que está bastante bueno esto. Bueno, el que vamos a estudiar nosotros es el MAX 7400. Como dijimos, es un filtro elíptico de octavo orden, que es un orden muy alto, la verdad, y que tiene una tecnología que se llama Switched Cap o capacitores switchados, algo así. ¿Qué significa eso? Bueno, que uno puede elegir mediante una programación, ya lo vamos a ver en el datasheet, la cantidad de capacitores que entran o salen del filtro, ¿no? Uno maneja una señal de reloj interna del filtro, digamos. Entonces esa señal de reloj hace que algunos capacitores entren en juego o no mediante switches, como se ve acá en la imagen, y eso hace que la frecuencia de trabajo del filtro cambie un poco, ¿no? Entonces como que es programable, por decirlo de alguna manera. Y aquí a la izquierda pueden ver la respuesta de los ensayos que ofrece el fabricante en el datasheet para una frecuencia de corte de 1 kHz. Ahora vamos a ver el datasheet en un rato, así que vamos a hablar un poquito de eso. Pero quería comentarles cómo era la tecnología interna. Bueno, calcular filtros no es nada sencillo, como lo dije al principio. Hay que saber matemática, hay que saber un montón de cosas, electrónica. Entonces yo a veces lo que recomiendo es que se use un software. Yo acá traje una selección de software para que ustedes, si algún día tienen que hacer algo, bueno, elijan directamente. En este caso está el EliteSpice, que bueno, no es un software dedicado a filtros, pero ustedes pueden, como se ve acá en la imagen, diseñar un filtro y hacer su respuesta en frecuencia, tipo diagrama de Bode. Y es bastante sencillito de usar, está bueno. También hay software dedicado, está el programa se llama Filter Lab de MSP, como ustedes pueden ver acá, directamente eligen, no sé, la topología, bueno, un montón de cosas y en base a eso ya lo pueden ir diseñando. También puede usar el software de MATLAB que tiene un programa interno que se llama Simulink en el cual ustedes mediante diagrama en bloques pueden ingresar la función transferencia de su filtro y hacer una prueba. Ese puramente de diseño. Está muy bueno Simulink y lo recomiendo. Y por último está el Filter Design Tool, que es de
Texas Instrument, que es online, que también pueden jugar con los valores y ver cómo sale el filtro. Esto lo recomiendo más que nada porque diseñar un filtro no es nada sencillo. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen un filtro RC de segundo orden, la señal ya sale muy atenuada. Y la verdad que si bien es sencillo, eh, el hecho de que se atenúe trae muchos problemas porque después hay que volver a amplificar, bueno, hay que hacerle un tratamiento a la señal, si no la señal que queremos se pierde. Entonces, el hecho de encontrar un filtro ya hecho por un fabricante en un encapsulado, la verdad que es algo buenísimo. ¿Por qué? Bueno, porque ya está ensayado, tiene un montón de pruebas, ya tiene un montón de cosas que nos ahorran un montón de tiempo, incluso que son difíciles de calcular. Entonces está bueno hacer uso de la experiencia del fabricante, obviamente que lo hace por el datasheet. Entonces ustedes directamente compran el integrado y según el datasheet lo usan y ya está. Es mucho más sencillo, más que nada por el tema de fabricar las curvas y ver si tiene algún rebote, si tiene alguna frecuencia de resonancia que puede molestar, etcétera. Así que bueno, vamos a seguir con el datasheet. Bueno, entonces seguimos con el datasheet. Habíamos dicho que era de Maxim, octavo orden, pasabajos, elíptico y con tecnología de switch cap, como que ya lo habíamos dicho. Bueno, algunas propiedades. Tiene frecuencia programable, eso la verdad que me encanta. El corner, que ya lo hablamos hace un ratito, que es donde estaban los menos 3 dB para el de orden 1, que va desde 1 Hz a 10 kHz. Bueno, esto es importante también qué frecuencia trabaja el filtro, porque según la frecuencia la aplicación, ¿no? Después tiene una proporción de clock, porque ¿qué pasa? Integrado tiene un clock interno. Entonces, ustedes tienen que programar el clock con un capacitor externo, ahora lo vamos a ver, y la proporción de programación es de 100 a 1. Eso también un ratito lo vamos a ver, más abajo lo explica el datasheet. El modelo que yo tengo es el MAX 7400. Se puede alimentar con fuente simple de hasta 5 volt y también admite fuente partida. Bueno, dice que es de baja potencia. Bueno, el que yo tengo es DIP, es mejor, así se conecta a protoboard y tiene un offset. Bueno, acá está, corner frequency de 0.001 a 10 kHz. Acá está la relación entre la frecuencia del clock y la frecuencia de corte, que es de 100 a 1, del que hablamos hace un rato. Tiene un voltaje común porque necesita el filtro internamente trabajar con un offset, y en este caso es de la tensión de alimentación dividido 2. Este offset igual se puede modificar, no es obligatorio usarlo, pero hay que tener cuidado porque si uno lo modifica, eh, rompe un poco ¿cómo podríamos decir? La eficacia del filtro, ¿tá? Entonces eso hay que tener cuidado. Bueno, vamos a ver un poquito las curvas. El que yo tengo es el MAX 7400. R igual a 1,5, ahora lo vamos a ver. Y esta es la respuesta en frecuencia para este filtro. Con una frecuencia de corte de 1 kHz. Esta es acá tiene algunos rebotes, que si bien son chiquitos, ya atenúa bastante, existen. Y bueno, acá el fabricante hizo un montón de ensayos y nos ahorra un montonazo de trabajo, porque si nosotros no tenemos estas curvas, hay que generarlas y eso no es nada sencillo, hay que tener algún aparato especial. Con un osciloscopio no sale bien esta curva, así que bueno, esa es una de las ventajas de comprar un filtro ya armado, ¿no? Eso es lo que decía hace un rato. Bueno, vamos a avanzar un poquito más en la hoja de datos. Bueno, esos son para los otros modelos. Bueno, habla un poco de la temperatura, bueno, las curvas que ya sabemos. Acá habla un poquito del oscilador. Bueno, acá está el pinout. Acá está el común, que es el que yo dije hace un rato. Acá dice que está a mid supply, que está a veces sobre 2.
Bueno, esta es la entrada, el GND, el VCC, la salida. Acá está el offset. Después tiene un shutdown, o sea que ustedes lo pueden poner en bajo consumo. Está bueno eso. Y bueno, acá tiene el clock. El clock tiene dos opciones. Si ponemos un capacitor a masa, usamos el clock interno y con ese valor de capacidad programamos la frecuencia que va a estar ligada a la frecuencia de corte del filtro, ¿no? Y si no quieren eso, ustedes pueden inyectar un clock externo a través de este pin y programan externamente el valor del filtrado, ¿no? O la frecuencia de corte, mejor dicho. Eso está bueno porque si ustedes tienen que ir modificando la frecuencia de corte del filtro, lo pueden hacer con un PWM, por ejemplo, variando la frecuencia y van ajustando el valor del filtro. Está muy bueno eso. Bueno, acá está el diagrama en bloques, acá está el común, el VCC sobre 2, que es este divisor, acá está el offset y bueno, después lo que ya hablamos. Internamente tiene todo esto el capacitor, el filtro, perdón. Si bien no están acá los switch que yo les decía hace un rato, bueno, tiene esa tecnología, pero es más o menos para que vean cómo funciona. ¿Ven? Tiene resistencia, tiene inductores, capacitores, bueno, es bastante compleja la topología. Bien, habíamos hablado del R. ¿Qué es el R? Este es un factor muy importante y lo vamos a analizar un poquito. R es igual a Fs sobre Fc. ¿Y cuál es cuál? Bueno, vamos a esta imagen. Entonces yo tengo acá mi señal que viene, acá entro al Fc, a la frecuencia de corte, y acá tengo la pendiente que nosotros definimos como roll-off, ¿no? Y acá hay una proporción de transición, se llama. ¿Y qué es esto? Me dice que es igual a Fs y dividido Fc. Fc es la frecuencia de corte y Fs es la frecuencia que entra a la banda de stop, que dice acá stop band y pass band. Es decir, que si yo estoy acá, mi señal pasa. Si yo estoy parado acá, mi señal pasa filtrada. O ocurre que muchos armónicos se van a pasear, ¿no? Porque yo acá ya estoy filtrando. Entonces, este cociente me dice cómo es esta pendiente, porque es un cociente entre una frecuencia más alta y una más baja. Entonces, cuando estos dos están más cerca, es mejor el filtro, porque claro, esta pendiente va a tener o mucha caída o poca caída, hablando mal y pronto. Recuerden cuando estaban en la primaria que les enseñaban la ecuación de la recta igual a mx más b, ¿no? Donde m es la pendiente de la recta. Bueno, acá pasa algo parecido. Entonces, cuanto más chico Fs esté de Fc, este número más se acerca a 1. Si son iguales, sería un filtro ideal. ¿Por qué? Porque el filtro viene hasta acá, encuentra la frecuencia de corte, baja verticalmente y después sigue horizontalmente. Eso sería un filtro súper ideal. Pero bueno, en este caso obviamente no existe, estamos en la realidad. Pero este modelo, el 7400, tiene un factor de 1,5. La verdad que es muy bueno el factor. Hay otros modelos que tienen un factor de 1,2. Pero igual este está bastante bien, la verdad. Después vamos a hacer unas cuentas con estos valores para calcular Fs y corroborarlo en el osciloscopio, ¿tá? Así que a no olvidar eso. Bueno, acá tenemos la señal de reloj. Si usamos la interna tenemos que entrar a esta fórmula, ¿tá? Es muy sencillita, es K por 10 al cubo sobre el capacitor del oscilador, ¿no? No, ojo acá, nos está diciendo que la capacidad en picofaradios. ¿Y quién es K? Bueno, leemos el datasheet y me dice que K vale 38 para el Max 7400 y para otros modelos vale 34. Entonces, ponemos esta fórmula en la calculadora y calculamos la frecuencia de oscilación. Bien, tengan cuidado que esta frecuencia de oscilación está en kilohertz, ¿tá? Acá lo indica. Tengan mucho cuidado con el tema unidades, porque si le pifiamos a las unidades nos da cualquier cosa, ¿tá? Bueno, acá en la figura de la derecha podemos ver que acá hay un ajuste de offset. Acá hay como un potenciómetro, fíjense que igual tiene una resistencia acá arriba y todo como un divisor resistivo por si el potenciómetro se va a algún valor extremo.
y lo que hacen acá es ajustar el offset de la salida de la señal. ¿Tá? Hay que tener mucho cuidado con esto porque eh, molesta mucho la performance del filtro. ¿Tá? Bueno, ¿y para qué sirve este filtro? Antes de ir a las aplicaciones. Este filtro se usa más que nada para limpiar señales críticas, ¿no? Acá hay algunos ejemplos. Para limpiar el anti-aliasing del ADC, ¿no? Que a veces las señales que entran a un ADC tienen un poquitito de ruido y ese poquitito de ruido hace que el ADC mida mal, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que limpiarlo. Después, bueno, para la salida de un DAC también está bueno porque a veces los DAC también tienen como un rizado chiquitito, me ha pasado, y con esto se lo quitamos. Bueno, para trabajos en proceso de la voz o cualquier otra necesidad que haya que limpiar bien una señal y dejarla limpita. Así que bueno, creo que por el momento ya estamos acá, vamos al osciloscopio. Bueno, vamos a empezar con la parte práctica y más interesante. Acá tenemos el generador de funciones, la fuente de laboratorio y el osciloscopio. En pantalla les voy a dejar el cálculo de este filtro en este momento. De todas formas lo voy comentando. Se trata de un filtro pasabajo, como ya habíamos hablado. Le puse dos capacitores de 22 picofaradios, o sea que tengo 44 picofaradios, lo cual me da una frecuencia de corte de 8636 Hz, o sea 8,6 kHz. ¿Tá? Aplicando la fórmula que les dije hace un rato, conociendo el R, puedo calcular Fs, que es la frecuencia donde el filtro está andando a plenitud, y eso me da 12.954 Hz. Yo las fórmulas las modifiqué un poquito para que las unidades queden más amenas, pero bueno, es lo mismo. Es lo que saqué del datasheet y multiplicado o dividido por 1000 para pasar de kilohertz a hertz, según sea necesario, ¿no? Así que bueno, es lo mismo. Entonces, tenemos una frecuencia de corte de 8,6 kHz. Yo ahora estoy en 8 kHz clavado. Voy a subirlo un poquito. Perdón, lo voy a bajar. Y lo que podemos observar, bueno, también se ve la fase, ¿no? Cuando el filtro empieza a funcionar, ahora estoy en 7 kHz, la fase empieza a actuar también, ¿no? Que eso estaba en el datasheet. Observen que aumento la frecuencia y empieza a actuar la fase, ese corrimiento, ¿no? Ahora lo que sí podemos notar también es que el filtro está un poquito corrido, está empezando a atenuar antes de los 8 kHz o de los 8,6 que habíamos calculado. Obviamente que se debe a que están protoboard, todo a que los capacitores no son de muy buena calidad, pero no importa, vamos a jugar un poquito igual. Entonces aumentamos la frecuencia, observen ahí cómo atenúa. Recién ahora estoy en 8,6 kHz. Bueno, el osciloscopio varía un poquito. Vamos a correr la escala de tiempo. Ahí mejoró, creo. Pero ya está atenuando casi todo, así que vamos a darle un poquito más de frecuencia. Ahí estoy en los 9 kHz. Y la señal amarilla, como ya se puede observar, ya está casi sin ruido, sin nada. Vamos a cambiar de canal. Ahí estamos leyendo los datos del canal 1. En el canal 1 tenemos la salida del filtro y en el canal 2, el celeste, tenemos la entrada, ¿no? Y se observa ya que no tiene prácticamente nada de ruido, solo que tiene un offset de 2,5 volt, que en realidad ese offset está en la señal de entrada, en la senoidal. Lo que pasa que como está alimentado con fuente simple, yo no le puedo poner una entrada negativa, ¿tá? Si no empezaría a recortar. Entonces, ¿qué hice? Monté la senoidal en un offset de 2,5 volt y para no pasarme a la señal que sale del generador, le di una amplitud de 1 volt. Entonces se iría de 2,5
a 3,5 y de 2,5 a 1,5, ¿no? Más o menos para que se entienda. Así que bueno, ahí se observa que el filtro está andando bien. Vamos a ver un poquito ahora la transformada de Fourier. Vamos a apagar el canal de medición. Prendemos la función matemática. Bueno, ahí está la función para el canal 1. Vamos a ajustar un poquito. Bueno, y como se podrá observar, no tiene ningún armónico. Solo se ve la fundamental, que obviamente eso es por la continua, ¿no? Pero no tiene ningún armónico. Si lo ponemos en el canal 2, que es el canal del generador, hay un solo armónico, es decir que es una senoidal pura, ¿tá? Eso viene de Fourier, por eso decía que todo tiene que ver con todo, como digo siempre, y que hay que saber un montón de matemáticas. Bueno, vamos a hacer un experimento nuevo ahora. Bueno, seguimos exactamente con la misma configuración, pero ¿qué es lo que hice ahora? En el canal 2 puse la salida de sincronismo del generador. Y la salida de sincronismo no es más que una onda cuadrada. A ver si se puede ver. Ahí se ve. Entonces ahora agrandamos la escala de tiempo bastante. Vamos a configurar el osciloscopio en la memoria profunda para que grabe bien los datos. Y cambiamos la escala de tiempo. Bueno, vamos a posicionar esto para acá. A ver si queda bien. Ahí está. Bueno, ahora voy a posicionar esto más para acá. Un poquito más. Por ahí. Lo voy a... Y el canal 1 lo voy a bajar un poquito. Y si observan bien, lo que hice ahora fue sincronizar el osciloscopio con la salida de sincronismo del generador y tomar datos de la salida. Como toma muchos datos, si ustedes unen todo el borde de la señal amarilla, que es la salida del filtro, lo que pueden hacer es un diagrama de Bode, ¿tá? Y medir también los parámetros de cuántos dB atenúa en tal lado, encontrar la frecuencia de corte exacta que está trabajando ahora y todo eso. No lo voy a hacer, pero si ustedes quieren, eso lo hacen y queda muy bueno. Bueno, y por último lo que vamos a hacer es simular un rectificador de onda completa. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque muchas veces uno tiene un transformador, un puente rectificador y por ahí filtra o filtra mal y le queda el famoso ripple de 100 Hz, ¿no? Que es este que está acá, que es la entrada del canal celeste. Ahora vamos a cambiar el medidor. Ahí se puede observar. Tiene un voltaje máximo de 3 volts. Frecuencia de 100 Hz. O sea, estoy simulando una fuente lineal que está andando mal, supongamos, ¿no? Y en la amarilla estamos viendo la salida del filtro. Vamos a cambiar el medidor otra vez. Ahí está leyendo el canal 1 y como ven tiene ruido, nada prácticamente. Vamos a agrandar el canal 1. No tiene nada de ruido prácticamente. Nada. Tiene 20 mV RMS, que debe ser el ruido de la protoboard. Bueno, ¿y cómo está configurado el filtro? Bueno, tiene un capacitor de 10.000 picofaradios, ¿tá? Y eso me da una frecuencia de corte de 38 Hz. Y la frecuencia en que el filtro anda al 100%, o que sería el f-stop, o donde arranca el stop band, que ya vimos en el datasheet, me da de 57 Hz. Así que lo que vamos a hacer, vamos a agrandar un poco acá, ahí está, lo voy a bajar. Este lo voy a subir. Ahí está. Lo que voy a hacer ahora entonces, hay que acomodar las señales, es jugar un poquito con la frecuencia. Vamos a ir hasta 57 o a tratar de acercarnos a 57. Vamos a cambiar acá nuevamente el medidor. Ahí está. Estamos en 80.
estamos en 60 Hz. Y habíamos dicho que el stop arrancaba en 57, así que observen que ahí ya empezó a verse una pequeña variación en la señal amarilla. A ver si le agrandamos. Ahí ya se puede ver que es un poquito senoidal. Si bien el stop estaba en 57, nosotros estamos en 50, o sea que están dando bastante bien los cálculos. Bueno, si achicamos más la frecuencia, perdón. Bueno, ahí ya es prácticamente, está filtrando muy poco, estamos en 45. Y el filtro arranca en 38, o sea que estamos cerca del arranque del filtro. Vamos a cambiar la escala. Ya se observa que está atenuando poco, por eso se agrandó. Ahí estamos en 40. Y dijimos que arrancaba en 38. Todavía tiene un pequeño desfasaje acá. O sea que el filtro está activo todavía. Y ahora estamos en 38 y si se fijan está casi igual. Ahí lo bajé un poquito más. Bueno, y a medida que lo baje, bueno, va a dejar de filtrar. Esta aplicación es muy importante porque siempre existe este rizado de 100 Hz o 120 dependiendo el país. Y que es un rizado que hay que sacárselo de encima. Si es un sensor digital, quizás, por ejemplo, no moleste mucho, pero si es un sensor analógico, obviamente va a terminar en un ADC y ese ADC va a medir cualquier cosa. ¿Tá? Y por último, vamos a jugar otra vez con la frecuencia. Voy a apagar el medidor y vamos a poner otra vez la transformada de Fourier aplicada a la salida del filtro, es decir, al canal 1, al canal amarillo. Observen que ahora hay un armónico acá que está cerca de los 50 Hz. ¿Tá? Vamos a aumentar la frecuencia y a medida que el aumento, el armónico se va. Bueno, ahí ya está con una amplitud bastante grande. Ahí lo achiqué. Está cerca de los 50 Hz. Ahí se va corriendo el armónico y a medida que se corre también se achica, porque ¿qué pasa? Aumenté la frecuencia y disminuyó la amplitud del armónico, ¿no? Y se acercó a 50 ya, porque fue aumentando la frecuencia. Así que bueno, me parece que el filtro está muy bueno, la verdad que lo recomiendo. Recomiendo además que, vamos a apagar, así no hace tanto ruido. Lo recomiendo más que nada porque está muy ensayado, tiene curvas. Y bueno, no se van a encontrar con ninguna sorpresa. Así que bueno, espero que les haya servido el video. Nos vemos la próxima. Chao, chao.